¿Estamos con ganas de atender y de seguir? Ustedes han escuchado todas las oportunidades que han venido a dar las charlas acá, el cuerpo docente de la cátedra. Probablemente hayan escuchado qué poco tiempo es para desarrollar el sistema. Hipertensión arterial, que es de tanta prevalencia, y arritmias cardíacas. Arritmias cardíacas, hay libros de arritmias y tenemos solamente una hora para conversar algo. Entonces lo que vamos a tratar en esta hora es de dar un pantallazo general, de que sepan, de que conozcan algunas cosas y que sepan reconocer algunas cosas. Es decir, no vamos a hablar de todas las arritmias, vamos a mostrar algunas arritmias para que ustedes, esas arritmias que pueden ser claves, que van a ser de manera prevalente en la práctica, en el guardia, en el consultorio, a ustedes les sea de utilidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, por tratarse de arritmias, y que creo que lo que tienen que ver es trazado, yo les preguntaría a ustedes, ¿cuántos de ustedes han visto electrocardiogramas o saben cómo hacer una lectura, una semiología de un electrocardiograma? ¿Tienen alguna práctica, algún entrenamiento? No, bueno, eso hace más difícil, porque tenemos que hablar de arritmias, que es supuestamente reconocer un trastorno, que puede ser estar en la conducción o en el automatismo, sobre un electro base. Entonces, lo primero que voy a hacer, me voy a mover allá y les voy a hablar de allá para poder mostrarles algunas cosas que les he traído, que me parece que le va a ser más fácil que si hablamos de fisiopatología, que no les voy a hablar de, entonces, que reconozcan. Me parece que eso es lo más importante, sin dejar de pasar algunos elementos que tenemos en cuenta. Cuando hablamos de arritmias vamos a tener dos o tres cosas que tener siempre presente. Uno es lo que está puesto acá, el sistema de conducción, porque las arritmias se originan, tienen su génesis en algún punto de este sistema de conducción. Yo no soy muy hábil con esto, a ver si... Bueno, fíjense, nódulo sino... Bueno, no lo voy a tocar el cursor porque lo que quería mostrarles, bueno, nódulo sinusal, aurícula derecha, próxima a la desembocadura de las venas, ese es el marcapaso del corazón. De ahí nacen en condiciones normales los estímulos cardíacos. De ahí progresan por la aurícula derecha, que es lo que ustedes tienen. Quiero ver si puedo. Por la aurícula derecha, por algunas miofibrillas especializadas de conducción, y llegan al punto donde dice ahí nódulo atrioventricular. Ese es como un filtro. El estímulo que viene a una determinada velocidad, ahí le impone una pausa, y luego de esa pausa entra en el sistema de conducción, que tiene dos ramas, que son el haz de His con su rama ahí, el haz de His con su rama derecha y su rama izquierda, y desde ahí salen miofibrillas especializadas de conducción, que van a llevar la estimulación que se originó allá arriba, cerca de la desembocadura de la vena cava, hasta, digamos, todos los sitios del corazón. El otro concepto que tienen que tener presente, porque vamos a hablar entonces, yo les decía, de arritmia, y arritmia implica, ya lo van a ver en la definición, un trastorno en el automatismo y en la conducción. Es decir, o nace donde tiene que nacer el estímulo, en el nódulo sinoauricular, o nace en algún punto por abajo de ese, o el estímulo que nace ahí no se conduce como se tiene que conducir para llegar a la punta del corazón. ¿Por qué no se conduce? Porque está enlentecido, porque está bloqueado, porque está seccionado el sistema de conducción, o porque en otros casos, en vez de tomar este circuito, que es el circuito normal de conducción, toma puentes. En vez de pasar por el nódulo AB, lo que dice ahí, atrioventricular nodo, saltea eso, hace como un puente y va por otros lugares. Y eso le quita freno. Entonces vamos a tener otro tipo de arritmia. En vez de arritmias que tengan baja frecuencia, vamos a tener arritmias que tengan alta frecuencia. Y el otro elemento que tienen que tener presente es lo que yo les puse allá, le grafiqué con ese trazado, que es un electrocardiograma. Todo está en el electrocardiograma. Es decir, eso es lo básico. Después ustedes pueden estudiar las arritmias con sistemas de grabación, por ejemplo, de 24 horas que son los Holter, o pueden hacer estudios avanzados para poder identificar con precisión dónde está, digamos, el problema en ese árbol, por así llamarlo, que va del nódulo sinoauricular hasta la red de Purkinje, que está en la punta del ventrículo izquierdo.
uno puede hacer estudios electrofisiológicos, que son estudios invasivos, y precisar, bueno, si este tiempo está aumentado, seguramente el bloqueo o el problema está en un determinado sitio. En la parte superior ven un trazado electrocardiográfico normal. Y ven que esa es la morfología que van a encontrar ustedes habitualmente. Primero una onda pequeña, P. A ver si ve. Ahí, contracción auricular. Después viene un espacio que va desde que comienza la onda P hasta que comienza el QRS. Ese es el segmento PR. Después viene el complejo QRS. Después viene otro segmento que se llama QT, desde que comienza la onda, el complejo QRS, hasta que termina la onda T. Y un segmento que hoy no le vamos a dar importancia, pero que sí tiene mucha importancia, que es el segmento ese ST, lo que está comprendido entre... Qué lástima que no haya un puntero. Este segmento que está ahí se llama el segmento ST. Eso tiene mucha importancia cuando hacemos, como lo vamos a ver la semana que viene, cuando hagamos el análisis de lo que es la cardiopatía isquémica. Casi todo se centra en ese segmento. Hoy no le vamos a dar mucha importancia a eso. Bueno, ese es un electro normal, en el que tenemos que analizar, vamos a ver, en semiología, cuando cursé semiología en este hospital, nos enseñaron a lo que se llama la semiología del electrocardiograma. ¿Y qué es hacer una semiología del electrocardiograma? Ustedes toman un trazado y en todo siguen una secuencia. ¿Qué ritmo tiene? ¿Qué frecuencia tiene? ¿Dónde está el eje del QRS? Y después vamos analizando cada uno de esos segmentos que yo le he dicho. ¿Cuánto mide el PR? ¿Cuánto mide el QRS? ¿Cuánto mide el QT? Y en base a eso, nosotros vamos haciendo algunas apreciaciones. Entonces, fíjense, en todos los casos, el ritmo dice, les he puesto dos ejemplos, regular e irregular. El ritmo normal es un ritmo regular, es el ritmo que nace por el automatismo de ese nódulo que yo le mostré arriba, cerca de la desembocadura de las venas pulmonares, que se llama nódulo sinusal. Viene la contracción de la aurícula, hay un segmento muy chiquito que es el espacio PR, que tiene una medida que ya la van a ver que no tiene que ser superior a 0,20. Después viene la contracción del ventrículo y la despolarización y la repolarización. Eso es lo normal. Ahora, punto. Si tiene onda P y hay complejo QRS que le sigue a la onda P, estamos en presencia de un latido normal, de un latido que se ha originado en el nódulo sinusal. Esto me valió un poquito de tiempo, pero me parece que si no han visto algo de electro, no van a saber interpretar una arritmia. El trazado, el papel del electrocardiograma, que lo pueden ver ustedes a la derecha, en donde dice frecuencia, es un papel que viene cuadriculado, que tiene cuadrados grandes, que tiene 5x5, es decir, un cuadradito grande tiene 5 cuadraditos chicos en el sentido horizontal y 5 cuadraditos chicos en el sentido vertical. Eso a ustedes les va a permitir hacer mediciones. Nos limitemos a frecuencias. ¿Cómo saco la frecuencia que tiene un electrocardiograma? Una forma sencilla para que lo saquen es: divido 300 en el número de cuadrados grandes que hay entre dos complejos de QRS. Fíjense en el ejemplo ese que dice un segundo ahí. ¿Cuántos cuadrados grandes ven ustedes ahí? 5. Entonces, si yo divido 300 en los 5 cuadraditos que tengo acá, tengo que la frecuencia cardíaca es de 60 latidos por minuto. 60 latidos por minuto, como ustedes ven abajo, es el rango normal. El rango normal va de 60 a 100. Si está por debajo de 60, hablo de bradicardia. Si está por arriba de 100, hablo de taquicardia. ¿Cómo veo? Yo les dije, el ritmo es clave saber que hay onda P seguida de un complejo QRS. Pero otro hecho importante que tienen que valorar, y que lo pueden ver ahí en el gráfico de la derecha donde dice un segundo arriba, que está marcado, es si ese intervalo, que se llama intervalo RR, es decir, el intervalo entre un complejo y el otro, se repite sistemáticamente y tiene la misma medida. Eso habla de regularidad. Ustedes toman un trazado, toman un papel cualquiera, lo ponen sobre el trazado, marcan con una lapicera donde está el complejo, y después esas dos complejos y esas dos marquitas que han hecho la van superponiendo en el resto del trazado. Si se repite, ustedes saben que es regular, aunque no la vean a la onda P, porque puede haber ocasiones que no vean onda P, que no la vean en el trazado. Entonces eso sería un ritmo regular, un ritmo regular, y ya saben sacar la frecuencia, dividido 300 el número de cuadrados grandes y tienen la frecuencia cardíaca. Veamos otras cosas más.
Ese es para darles dos ejemplos. En el panel superior, ustedes ven, dividimos 300, hay 2, 3, 4 cuadrados grandes. ¿Cuánto es? 75. La frecuencia de ese paciente es 75. Es un ritmo sinusal normal, pero que tiene onda P, tiene complejo QRS, está la otra ondita, el otro domo que es la onda T, y se repite. Se repite la misma frecuencia, fíjense ustedes cómo está esquemáticamente puesto ahí. Siempre hay 4 cuadrados grandes entre los dos complejos QRS. Entonces 75. Miren lo que pasa abajo. Hay 3 cuadrados grandes. Hay más de 100 latidos por... 2 cuadrados grandes. Bueno, hay que llamarlo al oculista. 2 cuadrados grandes, eso significa que tiene 150 latidos por minuto. Y eso se repite. Entonces, ya saben una cosa del electro. Ya saben la frecuencia. Estoy apuntando todo a arritmia. No les voy a hablar ni de eje eléctrico, no les voy a hablar de segmento ST, pero... Entonces, ritmo sinusal, ritmo regular. Primero regular. Después saben que es sinusal porque tiene onda P y va el complejo al lado. Y ya saben sacar la frecuencia. 300 dividido el número de cuadrados grandes y ya saben qué frecuencia tiene el electro. Veamos otras cosas más. Veamos la onda P. Fíjense ustedes arriba. Aparece en el ejemplo del trazado una pequeña ondita que precede el QRS. ¿Ah? Esa es la despolarización de la aurícula. Siempre la onda P, como los marca ahí, en todas las derivaciones, menos... A ver. ¿Saben cuántas derivaciones tiene el electrocardiograma? 12. Saben que las 6 primeras derivaciones corresponden a los cables que están colocados en los miembros. Esas se llaman derivaciones de los miembros. Y esa es D1, D2, D3, ABR, ABL y AB. Y después tienen las 6 precordiales. Sobre esas variaciones se pueden hacer otras cosas más, porque pueden hacer, en vez de 6 pueden hacer 8, o en vez de precordiales izquierdas pueden hacer precordiales derechas. Pero eso ya depende de cada caso. Lo importante es que vean que si esa onda tiene una duración de 120 milisegundos, que serían 3 de esos cuadraditos chiquititos que tiene un cuadrado grande. Desde que comienza, en el panel de abajo, desde que comienza la onda P, desde que comienza la onda P hasta que comienza el complejo QRS, ese es el segmento PR. Y eso es importante porque ese segmento PR no tiene que medir más de 0,20 segundos. Es decir, no tiene que medir más de 5 cuadraditos chicos. Porque eso nos va a permitir identificar un tipo de arritmias. Cuando eso está acortado, ¿qué puede significar? Puede significar que el estímulo no se enlenteció en el nodo ese que vimos que actúa como un filtro, que pasó más rápido. Esos son los síndromes de preexcitación. Es decir, el corazón se excita mucho más rápidamente, responde mucho más rápidamente con la contracción del ventrículo al estímulo que se originó allá arriba en el nódulo sinusal. O puede pasar que eso esté prolongado y eso genera entonces, le va a generar la identificación de lo que se llama bloqueo aurículos ventriculares, bloqueo AB de primer grado, que es el que prolonga esa medida. Si en vez de tener 5 cuadraditos chicos como tengo ahí, o uno grande entre que comienza la P y está el QRS, tengo por ejemplo 6 o 7, multiplico, cada uno vale 0,04 por 7 daría 0,28. 0,28 está por arriba de 0,20, ese es el corte. El PR no debe medir más de 0,20. Si tengo eso, tengo un bloqueo AB de primer grado. ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué? Porque siempre que tengan ustedes una arritmia, van a tener que saber, bueno, ¿qué hago? Y lo primero que tienen que hacer es no hacer daño. Es decir, saber que no tienen que dar determinada medicación que puede todavía prolongar más este tiempo, o estos tiempos. ¿Ah? ¿Les va quedando claro? Lo que pretendo, y he pretendido incluso desde venirme desde acá para mostrarles las imágenes, es que si tienen dudas, me pidan. Fíjense, la verdad que no se ve muy bien con la luz, pero dos cosas. Estamos haciendo un repaso para que identifiquemos y después vamos a ir un poquito más rápido. Todas las diapositivas están numeradas, abajo y a la derecha. ¿Van viendo? Entonces, pueden ir tomando nota, por ejemplo, y si no les queda algo claro, después me dicen, bueno, veamos la diapositiva número 15, que tenía tal cosa, entonces podemos volver más rápidamente y a identificar de qué se trata. ¿Está claro entonces el intervalo ese, que no tiene que medir más de 0,20 y que con 0,20 nosotros sabemos que hasta ahí es el tiempo de conducción sino-auricular, desde el nódulo sinusal hasta el filtro ese que enlentece el ritmo, no tiene que ir más de 0,20. QRS, fíjense a la derecha,
en el complejo. ¿Ve que está a su lado donde está la espiga que va hasta arriba del complejo QRS? Eso es lo que mide el QRS. El QRS mide, no debe medir más de 2 cuadraditos chiquititos y medio, es decir, no debe pasar de 0,10 de segundo. ¿Por qué? Porque si pasa de eso, podemos presuponer que hay un trastorno de conducción en el ventrículo, porque esto ya, digamos, identifica lo que está pasando solamente en el ventrículo. Es decir, desde el nódulo AB, que es el filtro que enlentece el estímulo que nació allá arriba, hasta, digamos, desde ese nódulo AB hasta la punta del ventrículo, que es la red de Purkinje. Eso tiene que ser, ve, como dice ahí, menor de 100 milisegundos. Porque si no, si es mayor, y si vemos en qué derivación es mayor, vamos a empezar a hablar de lo que se llama bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda. Y todas las arritmias, todas, generalmente traducen algo. No están porque sí. Aunque puede haber arritmias que asienten en un corazón sano, pero todas marcan algo y nos tienen que abrir los ojos para identificar determinadas cosas. Fíjense a la izquierda, esa es la nomenclatura que se usa. Ustedes ven en el complejo QRS de la derecha que en realidad, ¿por qué se llama QRS? Porque puede tener, no en todos los casos, 3 elementos. Una onda Q, que sería la porción del QRS, donde está el cursor, la porción del QRS que va hacia abajo. La verdad que no sé dónde. Esta porción, la porción que va hacia abajo, es lo que se llama, bueno, ahí es lo que se llama QRS. Fíjense a la izquierda, ven que dice QS, esas son las distintas formas de denominar ese complejo. QS, porque todo el complejo va para abajo, no hay nada para arriba de la línea de base. QR, ¿por qué ven una Q chiquitita y una R grande? Que correspondería justo a este trazado, porque el tamaño de la onda que va para abajo de la línea de base es más pequeño que el tamaño de la onda que va para arriba, que es la onda R. Y después dice, otra variedad sería la del medio, QRS, porque hay la que corresponde justamente a esa gráfica de ahí, porque hay un segmento, una porción chiquitita, que después de la espiga grande de la onda R se desplaza por debajo de la línea de base. Entonces, esa es la nomenclatura. Cuando ustedes, por ejemplo, podrían darse, ¿qué pasaría si yo les digo esto? Hay una espiga grande, va descendiendo la rama de la espiga, pero ahí hace un repique, pero es un repique más chiquitito y va hacia arriba, y no hay nada para abajo. ¿Qué nomenclatura le darían ustedes? ¿Ah? R, porque tiene la primera espiga grande que va para arriba. ¿Y después qué pasa? Después hay otra espiga que va para arriba. Entonces sería R'. Y como es más chica que la anterior, la pondrían con minúscula. Entonces esa es la nomenclatura. De esa forma ustedes van a... Cuando uno pone, por ejemplo, RS, R', que es lo típico que se da en uno de las arritmias más frecuentes en el Chagas, que es muy prevalente en nuestra zona. ¿Ah? ¿Vamos bien? Y vamos recién en 5 diapositivas, ¿no? Así que menos tenemos para el rato. ¿Cómo definen las arritmias cardíacas? Yo les dije antes que cuando hablamos de arritmias cardíacas, en realidad vamos a utilizar solamente algunas definiciones y después vamos a ver muchos trazados. Es un trastorno o en donde se forma el estímulo, en el nódulo sinusal, o en la conducción del estímulo. Ahí está el problema. Cuando hablamos de un trastorno en donde se forma el estímulo, eso es en el automatismo. Ese nódulo sinusal es el marcapaso fisiológico del corazón. Es el que pone el ritmo, el que pone la secuencia. Si la pone baja, si descarga bajo por menos de 60, son bradicardias. Si descarga por arriba de 100, son taquicardias. Ahora, esa bradicardia o esa taquicardia ustedes pueden encontrar en situaciones fisiológicas o en situaciones patológicas. A ver, pongamos un ejemplo. Ustedes pueden tener, por ejemplo, una anemia y van a tener mayor frecuencia cardíaca. Ese sería un ejemplo de una situación patológica, pero una situación fisiológica podría ser el embarazo, o podrían ser los chicos que tienen mayor actividad, entonces van a tener aumento de la frecuencia cardíaca en situación fisiológica, taquicardia. Y después decíamos, la otra alteración es en la conducción del estímulo, lo que hemos dicho, eso que estaba marcado en el primer gráfico, en el corazón, en ese corte, en amarillo. En algún punto, desde el nódulo sinusal
los haces auriculares, el nódulo auriculoventricular o la red el haz de His y la red de Purkinje, ese es el sistema de conducción en su totalidad. Puede haber o que está acelerada la conducción, o lo que es más frecuente, que está enlentecida la conducción. Y por eso hablamos de bloqueos. Y hablamos de preexcitación cuando, a ver, alguno me enganchó cuando yo dije, ¿qué es lo que pasa? El estímulo tiene que pasar por el nódulo AB. Ahí se enlentece, viene con un ritmo, con una frecuencia y se enlentece. ¿Qué pasa si no pasa por ahí? Pasa por otro lugar, no se enlentece. Entonces, eso configura un síndrome de preexcitación. Hay distintas variedades, pero ese es un síndrome de preexcitación. Y puede haber arritmias porque tengan un mecanismo mixto, en que haya la participación, digamos, de las dos alteraciones. En la génesis de la contracción y en la conducción del estímulo eléctrico para que en forma secuencial se contraigan primero las aurículas y después los ventrículos. ¿Cómo clasificamos las arritmias? Miren qué forma sencilla de clasificar las arritmias. O son rápidas o son lentas. Es decir, se clasifican por la frecuencia cardíaca, en taquiarritmias y bradiarritmias. Cuando vaya rápido y si quieren tomar nota, me dicen, porque son pocas, pero me parece que estas cosas sí las tienen que saber. Tienen que saber definir una arritmia, tienen que saber cuáles son los componentes que tienen el electrocardiograma. Recuerden que ustedes están haciendo clínica y todos decimos, y es cierto, que la clínica es la madre, digamos, de todas las disciplinas. Y ustedes van a rendir con pacientes. Y al paciente, todos tienen un electrocardiograma. Puede que no todos tengan un ecocardiograma, pero todos los pacientes en el hospital tienen electrocardiograma. Entonces, van a tener que saber mirarlo e interpretar, aunque después hagamos algún curso para afianzar algunas cosas de electrocardiograma y de arritmia. Entonces, son rápidas, taquiarritmias. Son lentas por frecuencia cardíaca, bradiarritmia. ¿Dónde se originan? Se originan por arriba, a ver si le puedo, si no sale. ¿Dónde está el nodo AB ahí? Ese es el nódulo auriculoventricular. Lo que está por arriba de eso es aurícula. Entonces, si las arritmias se generan arriba del nódulo auriculoventricular, son supraventriculares. Si se originan porque hay una descarga automática por debajo del nódulo, se llaman ventriculares. Se pueden clasificar según la regularidad, lo que yo les decía. Toman un papelito, marcan las espigas, la punta de las espigas del QRS, marcan ese intervalo, marcan 2 rayitas con lapicera y eso lo van superponiendo en todos los complejos. Se repite eso sistemáticamente, es una arritmia regular. No se repite eso, irregular. El ejemplo típico de lo regular es el ritmo normal, el ritmo sinusal que tiene el corazón. El ejemplo típico de lo irregular, ya vamos a ver, es la fibrilación auricular. Eso es típico. Eso. Ustedes no van a poder superponer nunca esa marca que han hecho, porque invariablemente se va a modificar. Y después el mecanismo. Eso ya es más complicado, no vamos a prestarle mucha atención, pero sí tienen que saber que todas las arritmias son por alguno de estos 3 puntos. Porque hay circuitos de reentrada. Es decir, nace, digamos, supongamos que el estímulo no se origina en el nódulo sinus auricular, ahí en el nódulo sinusal arriba, se origina en un punto más abajo. Y eso se mantiene, porque es como si hubiera un circuito, un autódromo. Se origina el estímulo y empieza a rotar ahí, y rota, y no hay nada que lo interfiera. Esas son las arritmias por reentrada. Las otras son porque hay mayor automatismo y puede haber un mecanismo mixto que ya dijimos, y puede haber una actividad gatillada. ¿A qué se refiere eso? Que siempre en las arritmias puede haber algo que gatille, que dispare la arritmia. ¿Ah? Que ustedes tengan un sustrato, algo que pasa, por ejemplo, algo que tiene anatómicamente el corazón y que una determinada situación facilite la presentación de la arritmia. Podría ser, por ejemplo, que tengan un trastorno hidroelectrolítrico. ¿Ah? Tienen bajo potasio, y por bajo potasio ustedes pueden tener con más frecuencia arritmias ventriculares. ¿La tienen la clasificación ya? De todas maneras, mi idea, aparte de enumerarles, ahí ustedes ven que tiene el número 7, yo les voy a dejar, ya mañana o pasado les voy a dejar un CD para que tenga Charito ahí la secretaria, y ustedes le piden el CD, así tienen todo esto, todo este material lo pueden tener en la casa. Fíjense, ese es un ritmo, y ahora vamos a empezar a ver trazado. Este es un ritmo sinusal normal. Sin embargo, un detalle que cuando hagan un electro tienen que buscar es que la línea de base, fíjense el trazado de abajo, la última fila,
Esa es una tira de D2. En D2, que es la derivación de los miembros, y en B1, que es la primera precordial, que es la precordial derecha, es donde casi seguramente, con mayor facilidad, ustedes pueden ver la onda P. La onda P, que era la contracción auricular, precede al QRS. Esas son las dos derivaciones en que se visualiza mejor la onda P. Entonces, no siempre es fácil ver la onda P, y a veces que uno tiene dudas. Entonces, siempre que haya una arritmia, ustedes pidan que al final del trazado le hagan un D2 largo, se llama, ¿sí? Una tirita de D2 largo. Porque los equipos nuevos vienen automáticos, ustedes colocan los chupetes de las precordiales, le dan on y sale todo el trazado solo. Y va cortando, automáticamente el equipo va cortando, hace 3-4 complejos, corta. Fíjense, pues, miren esto está hecho con un equipo automático, porque hay 3 latidos, corta, 3 latidos, corta. Ustedes ven, D1, D2, D3, ABR, ABR, ABF, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. La mayor parte de los equipos viejos que tenemos hacen una sola tira. Entonces, en esa misma tira ustedes van a encontrar D1, D2, D3, ABR, ABR, ABF y todas las precordiales. Fíjense, lo que les quise mostrar acá, este es un ejemplo de un ritmo normal, P, QRS, onda T, los intervalos están normales, y dice enfermedad de Parkinson. ¿Por qué les puse eso? Porque una de las cosas que debe buscar uno es que la línea de base no tenga esta triangulación que ustedes ven en ABR. ¿La ven ahí? Que se ve sobre todo en ABR. ¿Dónde está el cursor? ¿Han identificado ABR? Esa es una mala línea de base. Pero eso no solamente se da en el Parkinson, que es una enfermedad neurológica. Ustedes hagan un electrocardiograma acá en el Hospital Padilla, en la guardia, en invierno, y el paciente está tiritando. Bueno, eso le va a salir a ustedes en la línea de base. Y eso que está tiritando le va a impedir, si el ritmo no es muy regular, digamos, si los intervalos RR no son muy fijos, lo va a hacer dudar a ustedes. Y no van a saber si es un ritmo sinusal, si tiene onda P, si no tiene onda P. ¿Ah? Fíjense, por ejemplo, en B1 también cómo está eso. Ustedes ahí podrían identificar cuál es la onda P. En B1 no, porque es todo no, en B1 no, en D3, por ejemplo. En D3 ahí, o en B1 mismo, ustedes ven que la línea no es una línea, tiene que ser un trazo lo más fidedigno posible, como es el trazo del D2 largo que está abajo. Ritmo sinusal, este es un artefacto técnico. Bueno, estos son los mecanismos, es decir, ¿por qué se producen los bloqueos? ¿Ah? Porque está interrumpida, porque está refractario el sistema, porque el sistema puede pasar que el estímulo eléctrico que se origina en el nódulo sinusal vaya bajando, llega al nodo AB, el nodo AB filtra, se enlentece el ritmo, pero ustedes después vieron que yo le dije, luego viene una división, el haz de His se divide en dos ramas. Las dos ramas son, como es fácil comprenderlo, rama derecha y rama izquierda. Y quizás el estímulo viaje a una velocidad por una de las ramas y a otra por la otra. Por eso es que hablamos de bloqueo de rama derecha o de bloqueo de rama izquierda, porque en la rama afectada se encuentra enlentecido y eso da que el complejo QRS tenga una forma especial. Entonces, los bloqueos, que es una de las cosas que vamos a ver, o porque ahí está la vía esa anatómica, ese sistema de conducción en alguna parte está interrumpido, está seccionado, o porque la conducción no se haga como tiene que hacerse con la misma velocidad en las dos ramas, o porque haya una conducción que cada vez va decrementando. Esto tiene mucho que ver con, digamos, con los pacientes añosos. Los pacientes añosos van teniendo lo que se llama enfermedad degenerativa de este sistema de conducción. Entonces pueden tener. Después yo les dije que había en la definición de arritmias le puse que eran trastornos o del automatismo o de la conducción. En el automatismo, para que haya automatismo, tiene que haber estos dos mecanismos que explican. O la reentrada, que era lo que yo digo. Sale un estímulo, se contrae y empieza a entrar en un circuito que está protegido. No hay nada que pueda interferir ese circuito. Entonces, lo que pasa es que la arritmia se perpetúa. O puede haber un foco, como dice ahí, aparte del foco, habitualmente, el comando del corazón es uno solo. Es el marcapaso fisiológico, es el nódulo sinusal. Pero puede haber focos por debajo que lo mismo tengan, digamos, por así decirle, vida propia. Descargan lo mismo. Y esa descarga, en cierta manera, está protegida. Es decir, es descargo, genero contracción, pero genera una contracción independiente de la contracción
que había nacido en el nódulo que corresponde, que es el marcapaso fisiológico. Eso genera lo que se llama una extrasístole. ¿Ah? Y que según donde esté ese foquito que empezó a tomar un comando propio, puede estar o en las aurículas o puede estar en los ventrículos. Siempre acuérdense, por la ubicación las arritmias o son supraventriculares o son ventriculares. Ahora, ese foco, ¿por qué sale ese foco? Pareciera caprichoso, porque no es inhibido por el marcapaso que comanda la actividad del corazón, porque tiene mecanismos de protección que no permiten la entrada de la señal que salió arriba, y eso es lo que permite que tenga, digamos, cierta independencia y cierta vida. Y lo que yo les decía abajo del síndrome de preexcitación, no pasa por el nodo AB, pasa por un costado, pasa por otros haces, y eso genera algunos síndromes de preexcitación que ya vamos a ver, que se llaman, por ejemplo, Wolff-Parkinson-White. Ese es el más conocido de todos. El estímulo pasa muy rápidamente, entonces la frecuencia del electro es muy rápida. Y además genera una formita en el complejo que ya la van a reconocer porque ya se la voy a demostrar. ¿Lo tienen a esto ya? Bien. ¿Cómo se originan? ¿Cuál es la etiología de las arritmias? Entonces hemos visto la definición, hemos visto la clasificación, hemos visto qué es lo que produce los bloqueos y qué es lo que produce un síndrome de excitación. Veamos por qué surgen las arritmias. A ver, puede haber arritmias que dice gatilladas, disparadas por desencadenantes conocidos. Por ejemplo, una situación de tensión emocional, situación de fatiga, estrés, esto que viene uno a dar la clase y no anda el proyector, cosas por así. Todo eso puede generar exceso de café, desvelarse, puede gatillar o desencadenar una arritmia. Puede haber alteraciones en mecanismos fisiológicos, los que yo les decía, el equilibrio ácido-base, el equilibrio hidroelectrolítico, el intercambio gaseoso, eso también puede generar arritmias. Ustedes pueden tener arritmias aún en un corazón sano porque haya una enfermedad sistémica. Ejemplos típicos de esos son, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico o la amiloidosis cardíaca. Son dos ejemplos típicos de enfermedades sistémicas que dan arritmias. Pueden tener arritmias, por ejemplo, en patología pulmonar, respiratoria. Eso es muy frecuente en invierno. ¿El hipertiroidismo puede dar? Lo salteé, pero el hipertiroidismo da arritmias, da sobre todo taquicardia. Los feocromocitomas son dentro de la patología endocrina, dan arritmias. Sí dan arritmias. El hipotiroidismo da arritmias. El hipotiroidismo da bradiarritmias. El hipertiroidismo da taquiarritmias. Pueden tener arritmias porque el corazón está enfermo. Porque tengo una cardiopatía, porque tengo una miocarditis, porque tengo una miocardiopatía, porque tenga cardiopatía isquémica, porque tenga valvulopatías, o porque tenga cardiopatías congénitas. Y por último, puede haber arritmias que son de origen iatrogénico. Por ejemplo, sin que sea un extremo de iatrogénico, para seguir el ejemplo tuyo, ustedes saben que, por ejemplo, los pacientes que tienen disfunción tiroidea, ¿qué le dan? Hormona tiroidea. Y ustedes saben que la titulación de la hormona tiroidea, como muchas cosas de medicina, es artesanal. Doy 50, doy 75 miligramos, doy 100 miligramos, me paso de la dosis, ¿y qué tiene el paciente? Viene al consultorio y lo consulta al endocrinólogo porque le palpita mucho el corazón, tiene un ataque arritmia y es por la medicación. Vos le regulás la dosis y lo resolvés al problema. Y yo les puse después tres ejemplos ahí que dan arritmia por la prevalencia. Digital, se usa muchísimo. No lo usan solo los cardiólogos, la usa mucho el clínico. Y el clínico da mucha digital para insuficiencia cardíaca. Ustedes ya han tenido una clase de insuficiencia cardíaca, capaz que han escuchado hablar de la digital. Es una medicación que para insuficiencia cardíaca, les debe haber contado el doctor Herrera, tiene muchas bondades, pero hay una bondad que no ha demostrado, que es que aumente la sobrevida. Por eso es como que decimos, creo que usan más digital los clínicos que los cardiólogos. Después los antidepresivos. Con toda esta crisis financiera global y todos los problemas que tenemos en el país, muchos se deprimen. Bueno, toman antidepresivos. Los antidepresivos suelen dar taquiarritmias. Y el otro ejemplo que le puse es que los mismos antiarrítmicos pueden generar arritmias a su vez. Porque los antiarrítmicos tienen algo, pueden prolongar un intervalo que al final no lo comentamos, pero ya se los voy a mostrar, que es el QT. Desde donde termina el QRS hasta donde termina la onda T. Si ese intervalo está alargado, favorece que otro estímulo salga antes, se anticipe. Eso se llaman los QT largos. Y los QT largos generan arritmia. Puede haber QT largo hereditario
o puede haber QT largo que son, que se manifiestan por medicación. Y el ejemplo típico de eso es la amiodarona, el atrancil. Entonces, hay drogas antiarrítmicas que tienen lo que se llama efecto proarrítmico. Entonces, la misma droga, en determinadas circunstancias, que puede tener que ver, por ejemplo, con que haya un trastorno en el hidroelectrolítico, que tengan bajo de potasio, es decir, otras circunstancias pueden generar. Estos son los mecanismos o la etiología de por qué se desencadenan las arritmias. ¿Vamos bien? Y ahora empecemos a ver algunos, sigamos viendo más trazados. Fíjense la denominación ahí que dice taquicardia regular angosta. Taquicardia regular angosta. Y ven ustedes que en casi todos los casos se da que hay siempre una pila larga, al final un D2 largo. Porque el D2, ya lo hemos dicho, porque es el que mejor visualiza la onda P. Para todo eso que tosen y que tienen, por ejemplo, ahí, y que si usan inhaladores y si usan PAP, eso también genera arritmias. Puede generar arritmia porque le puede dar taquicardia sinusales. Taquicardia regular angosta. A ver, ustedes cuando vean un electro van a tener una impresión que es la primera impresión, una impresión clínica. Lo despliegan al trazado como tenemos generalmente, es una sola tira acá, lo más habitual, y hay algo que generalmente le va a saltar a la vista. En esto, ¿qué es lo que le salta a la vista? Y nada, porque parece un trazado muy monótono. Está muy parejito todo, está muy perfecta la línea de base, los complejos, los intervalos RR. ¿Ya saben cómo ven los intervalos RR? ¿Lo tienen claro? A ver si... Ese intervalo, de ahí hasta esa espiga, desde ahí hasta esta espiga, desde ahí hasta la otra espiga. Ese es el intervalo RR. Entonces, una forma de no errar el diagnóstico y decir, no, esto es una taquicardia ventricular, o esta es una taquicardia supraventricular, es decirlo así, esta es una taquicardia regular con QRS angosto. No han precisado nada, en realidad no han hecho un buen diagnóstico, pero no han cometido un error, porque las taquicardias angostas son todas las que se originan por arriba del nódulo auriculoventricular. Ahí el QRS es angosto, se ha originado arriba. Si este mismo trazado, en vez de tener el QRS que mide ahí menos de 0,10, midiese mucho más y fuera ancho, bizarro el complejo, entonces nosotros diríamos es una taquicardia ventricular. No estaría mal. Pero más bien va a estar si dicen es una taquicardia con QRS ancho. Porque todo nada es tan fácil. Si fuera tan fácil las cosas sería más simple. Pero pueden tener la mala suerte que le toque un paciente que tiene un bloqueo de rama derecha. Y ya lo tiene el QRS ancho de por sí. Y la taquicardia nace arriba. Pero como tiene el bloqueo de rama derecha, el QRS va a ser ancho. Entonces esas son taquicardias con QRS ancho, pero que se originan en la parte supraventricular. Entonces esta es una forma que pueden zafar elegantemente cuando le dan un electro y decir esta es una taquicardia, es regular, tiene QRS angosto, y pueden arriesgarse y decir es sinusal porque ustedes ven las ondas P. Le damos otro trazado. Si hemos hablado de definición, hemos hablado de clasificación, hemos visto por qué se producen los bloqueos, estamos viendo algunos trazados y qué producen las arritmias. Tienen clínica, y la clínica es muy variada. Hay pacientes que ustedes no les va a decir absolutamente nada, no sienten nada, y el hallazgo de la arritmia es un hallazgo porque ustedes le han hecho un electrocardiograma. O pueden tener palpitaciones aisladas. Que viene el paciente, le cuenta, sí, me palpita, siento que me late mucho el corazón, tengo taquicardia. Si le dice tengo taquicardia, ya el síntoma sería una palpitación sostenida. Porque si no sería, yo de vez en cuando, lo que más le refiero al paciente es, siento que como que se me para el corazón, como que hay una pausa. ¿Por qué? Porque lo que no siente el paciente, como lo que no sentimos ninguno de nosotros cuando estamos respirando bien y no tenemos problema, es que estamos respirando. Ahora, sí sentimos la dificultad respiratoria. Bueno, acá puede pasar exactamente lo mismo. Después el síncope. Puede ser hay arritmias severas, como puede ser una taquicardia ventricular, puede ser una fibrilación ventricular. No la fibrilación es el paso previo a la muerte. Pero sí el síncope es la pérdida del equilibrio, la pérdida de la postura. Y eso puede ir con pérdida de conocimiento o sin pérdida de conocimiento.
y a su vez puede ir con relajación de esfínteres o sin relajación de esfínteres. Fíjense todo lo que pueden dar las arritmias. Puede dar angina, es decir, puede dar un dolor de pecho típico. ¿Por qué? Si hay algo, ustedes vieron lo que dijo la doctora cuando terminaba la presentación, habló de clonidina, ¿eh? Y le dijo de la actividad simpática. Si hay algo que los cardiólogos buscamos es que no haya mucha actividad simpática. Siempre tratamos de disminuir la actividad simpática. ¿Por qué? Porque la actividad simpática aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la tensión arterial, aumenta el consumo de oxígeno, lo hace trabajar al corazón más. Y si ustedes tienen un paciente que es cardiópata, que tiene o una miocardiopatía o que tiene una patología isquémica, uno lo que busca es que trabaje lo menos posible, porque en esas condiciones va a rendir más. Entonces, si hay mucha descarga simpática y hay taquicardia, y el paciente, supongamos, tiene una obstrucción en las coronarias, lo va a sentir mucho más, y por eso va a tener fenómenos anginosos. Insuficiencia cardíaca, que sería una situación ya extrema, se dice que hay patologías que cuando tienen arritmias sostenidas en el tiempo, generan lo que se llaman taquicardio-miocardiopatía, es decir, se agranda el corazón porque hay en forma permanente y sostenida aumento de la frecuencia cardíaca. Y el paciente puede debutar y haber sido un paciente sano, digamos, sin ningún antecedente, con un episodio de lo que se llama muerte súbita. ¿Eh? El paciente va caminando por la calle, no tiene ningún antecedente y se cae. Y lo que ha hecho, si ha tenido la suerte de estar en un sistema o en un área que puede llamarse cardioprotegida y le han hecho un electro, tiene, lo que van a ver ustedes en unos minutos, tiene por ejemplo o una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. ¿Eh? Las taquicardias supraventriculares, si el corazón es sano, es decir, si no tiene un compromiso, si no tiene patología cardíaca, son relativamente bien toleradas. El paciente puede sentir palpitaciones, pero no va a tener un episodio sincopal, ni va a ser insuficiencia cardíaca, ni va a tener un episodio de muerte súbita. ¿Estamos bien con las clínicas? Ahí tenemos un ejemplo de ritmo sinusal normal. Y fíjense lo que dice abajo. Dice, hemibloqueo anterior izquierdo. Eso es un trastorno de conducción que se da, que no vamos a entrar ahora, pero que ustedes lo pueden detectar viendo el eje eléctrico que tiene el QRS. Y después dice bloqueo AB de primer grado. ¿Cómo saben cómo saben que hay un bloqueo AB de primer grado en este trazado? ¿Cómo definen el bloqueo AB de primer grado? ¿Qué significa? Que el PR está largo. Entonces miran el PR y ustedes veanlo al PR, por ejemplo, en D1 allá arriba ya se lo ve. Ustedes ven con mucha claridad la onda P hasta que aparece la primera espiguita del complejo QRS que va para abajo. Ese es el segmento PR. Debe estar en más de 4, sí, debe estar casi un poquito más de 5, entonces por eso es un bloqueo AB de primer grado. ¿Ah? El ritmo es sinusal, porque miren cómo se da de bien la morfología. La onda P, una línea de base perfecta ahí antes de que empiece el QRS que sería una Q chiquita, una R grande, una S chiquita, si tenemos que decir cómo hago la nomenclatura. Y después viene el segmento ST. Ahora, vayan a B1. ¿Lo tienen a B1? Yo no quiero tocar esto. Arriba, no lo encuentro. Ahí está. Ahí. ¿Qué tiene ese complejo? ¿Cómo harían la nomenclatura de ese complejo? Es el minúsculo de R' mayúsculo. Y bueno, pero ahí hay una espiguita que va para abajo en el medio. Entonces hay una S chiquita. Es R, S, R'. Y la R va grande porque es mayor que la anterior. Eso es una morfología típica del bloqueo de rama derecha. Pero como todas las cosas, ¿cuál será el ancho de ese complejo? A ver ustedes que tienen mejor vista. No debe estar ahí en 0,10, no debe llegar a 3 cuadraditos chiquititos. Yo lo veo mejor acá. Bueno, no llega a 3 cuadraditos chiquititos. Por eso, si bien tiene morfología de rama derecha, de bloqueo de rama derecha, es incompleto. Bloqueo incompleto de rama derecha. Ustedes van a escuchar a decir bloqueo de rama derecha, en algunos casos van a escuchar decir bloqueo incompleto de rama derecha y en otros bloqueo completo. Completo es cuando el QRS es más ancho y mide más de 0,12 segundos, más de 3 cuadraditos chicos. Eso es un bloqueo de rama derecho completo. Pero la formita que tiene esa es una M. ¿Ven que es una M? Va para arriba, baja, va para arriba de nuevo, con la segunda espiga más
un poquito más grande. Eso es típico de un bloqueo de rama derecha. Pero es incompleto. Acá no se lo he resaltado, porque en realidad lo que busqué resaltar con esto eran los trastornos típicos para que vayan grabando ustedes. Acuérdense, bloqueo de rama derecha en B1, típica imagen en forma de M. Este es otro trazado normal que le he puesto porque es bastante frecuente, así como ese que le mostré de enfermedad de Parkinson por tiritamiento, por temblor. Es bastante frecuente, sobre todo en mujeres, sobre todo en chicos y mujeres, encontrar algún grado de irregularidad en el trazado. Es decir, ¿qué significa irregularidad? Que los intervalos R no son todos iguales. Midan el AB, vean en B1. ¿Lo tienen allá arriba? Fíjense, el primero a la segunda espiga, la segunda a la tercera, son exactamente iguales los intervalos, ¿no es cierto? Pero la tercera espiga, la cuarta espiga es mayor. Sin embargo, la última espiga, la que estamos analizando esa, va precedida de una onda P, ¿no es cierto? Entonces, es un ritmo sinusal, porque hay onda P, hay contracción, sin embargo, el intervalo se ha modificado. Ese es un ritmo sinusal respiratorio. Y eso tiene que ver, ¿cuándo se da mucho eso? Sobre todo si a ustedes, cuando estén haciendo un trazado electrocardiográfico, el paciente empieza a respirar hondo. Bueno, eso le puede provocar, sobre todo en las mujeres y en los chicos, le puede provocar esa arritmia. Y no tiene ninguna importancia y no se hace absolutamente nada. ¿Está claro? Bien. Esto es una taquicardia sinusal, que yo le he traído, que tiene varias cositas. Aparte, taquicardia, ¿por qué? Porque tiene mucha frecuencia, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiene de frecuencia? No se ven. No se ven, pero hay, si ven el trazado de abajo, tiene dos cuadrados grandes. ¿Cuánto tiene de frecuencia? Tiene 150. Cuando ven una así, clavado, así 150, por lo menos estén atentos. No siempre puede ser una taquicardia sinusal. Puede ser un flutter. Eso ya vamos a ver después, les voy a mostrar en otro trazado. ¿Cómo puede uno saber si es una cosa o es la otra? Porque taquicardia sinusal tiene fiebre, tiene que estar anémico, tiene la mujer embarazada, tiene los chicos, entonces no se hace nada. Ahora, flutter, el 85-90% lo tienen solamente los que tienen patología cardíaca. Entonces, eso es importante. Hay una maniobra que es hacer un masaje en el seno carotídeo acá, el cuello, masajear eso, lo que hace con la frecuencia es baja la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando baje un poco la frecuencia cardíaca y pase de 150 a 100, ustedes van a poder ver bien algo que no ven acá. A ver si les puedo mostrar. Esperen que busque el cursor donde está. Ustedes ven acá, ustedes ven QRS ahí, al lado está la onda T, pero no lo ven no ven los intervalos, no ven el PR, ni ven el QT. Y hay esos dos segmentos son la línea de base. El flutter, cuando ustedes lo abran un poquito, masajeando acá el seno carotídeo, abre la frecuencia y muestra la línea de base. Y la línea de base es exactamente igual a un serrucho. Lo invierten, es el festón de un serrucho. Ya les voy a mostrar para que lo vean bien. Pero acuérdense, cuando esté 150 clavada la frecuencia cardíaca, pregunten, ¿tiene antecedentes de cardiopatía? ¿Tiene insuficiencia cardíaca? ¿Está tomando medicación? Algo tienen, por lo menos presten atención a ese hecho. Y ven que el QRS está ancho ahí. Este es un ejemplo que es por antidepresivo tricíclico. Digamos, entraría dentro de lo que hemos dicho. Esto sería una taquicardia supraventricular y atrogénica. Veamos más. Otro ejemplo de taquicardia sinusal. Esto tiene una cardiopatía congénita. Ven que dice EI6A, comunicación interauricular. Y aparte, pobre, esta es una comunicación interauricular de mucha data porque tiene hipertensión pulmonar severa. Es decir, ha dado vuelta. El eje está a la derecha, eso lo dejamos de lado, y dice que tiene hipertrofia ventricular derecha porque la R de B1, ¿ven la R de B1? Sí. Es bastante importante. Habitualmente, cuando ven la mayor parte de los trazados, el complejo que predomina es R chica, S grande. Ese es el complejo, digamos, típico o patrón típico de B1. Fíjense acá, es una R grande con una S chiquitita. Bueno, es un detalle como para pensar que lo que está agrandado ahí es el ventrículo derecho. Y está agrandado porque tiene una cardiopatía congénita que ha dado vuelta y ha generado sobrecarga del pulmón, por eso tiene hipertensión pulmonar. Pero para acá, para que lo que vean es
frecuencia cardíaca. Pero acá, a diferencia del anterior, se ve bien la onda P. ¿La ven a la onda P? Acuérdense que cuando la frecuencia cardíaca aumenta mucho, los intervalos se van acortando, ¿no es cierto? Cuando se acortan se hace mucho más difícil de ver. Ustedes van a ver mejor una arritmia y van a poder precisar mejor todos los intervalos que les he ido contando cuando la frecuencia baja, porque eso es como que despliegan algo y eso les permite ver. Acá ven la onda P, en el caso anterior no la veían, porque acá ustedes miren, a ver si lo puedo mostrar acá, en este trazo abajo, miren, esto es la onda P, este es el PR, ese es el QRS, y después viene ven que hay una onda que va para abajo, esa es la onda T. Pero pegada a la onda T ya está saliendo la onda P. Y eso es porque los complejos se han ido compactando, digamos. Taquicardia sinusal. Les he mostrado muchas. Taquicardia sinusal en patología, por ejemplo, en pericarditis. Un proceso inflamatorio de la serosa que recubre el corazón en sus dos hojitas, le da taquicardia sinusal con una característica que les comento. Vean, vean ABL. ¿Ven ABL? Vean D1 ahora. ¿Ven D1? ¿Ven que es parecido la morfología? Y ven que el ST, ¿dónde está el ST? Es lo que sigue el complejo QRS. Ven que el ST parece una ondita con concavidad superior que empalma con la onda T. ¿Lo ven? No ven nada, me parece que no están viendo. Ahí. ¿Ven eso? Ese es el segmento ST. Tiene una concavidad superior. Ahora, ese segmento ST se repite en muchas derivaciones. A ver, lo vemos en ABL. Y después, fíjese, en precordiales. Lo vemos, por ejemplo, en B3. Las pericarditis suelen muchas veces dar sintomatología bastante típica la de un infarto. Duele el pecho. Pero cuando ustedes hacen un trazado, y el trazado tiene muchas derivaciones comprometidas, bueno, es un elemento a tenerlo en cuenta. Sobre todo en esos pacientes que dicen que aparte le duele el pecho cuando tosen, le duele el pecho cuando se movilizan, que no es lo típico de un evento coronario. Fíjense otra taquicardia sinusal, aumento de la frecuencia cardíaca. Acá con cuánto estamos, está con, a ver, yo le diría 140 latidos por minuto. Pero se ve bien en el trazado de abajo, onda P, QRS, onda T, y ahí pegadita a la T ya nace la P, ¿la ven? Bien. Ahora, ahí dice S1QT 3T. ¿Qué significa eso? Que hay una onda S, y que es importante porque está con mayúscula. Y dice 1. ¿Qué significa? Que en la derivación 1, S1, derivación 1, miren allá grande. ¿Es grande la onda S? ¿Es más grande que la onda R? Bueno, después ¿qué dice? Q3. ¿Qué quiere decir? Que hay una onda Q, que es importante. ¿Y dónde está? En la tercera derivación, en D3. La verdad que me molesta eso, pero no sé cómo. A ver. Veamos, ¿dónde está D3? Bueno, ven ahí la tercera, bajan así, en el panel izquierdo, y ven que hay una onda Q chiquita. Y después ven que hay una onda T negativa. Bueno, ese es un patrón característico de esta patología, de la embolia de pulmón. Quizás sea un detalle, pero le voy matizando. Lo que quiero que le quede para esta clase. Hemos visto muchas taquicardias, ahora vamos a ver bloqueo, pero que pueden darse en situaciones disímiles, con corazón sano, con corazón enfermo, con enfermedades sistémicas y corazón sano. Esto es con embolia de pulmón y tiene esa morfología. Veamos otra cosa más. Ahí tenemos un ejemplo típico de algo que no habíamos visto hasta ahora, bradicardia. ¿Cuántos cuadraditos hay ahí? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no sé. Trazado de abajo. Miren la tira de D2. Eso debe tener 40 de frecuencia cardíaca. Con esa frecuencia, si el paciente estuviera sintomático y tuviera mareos o tuviera pérdidas de equilibrio, episodios sincopales, uno tiene que pensar que puede ser un paciente añoso con un sistema de conducción que se ha ido degenerando y que puede necesitar un marcapaso. No se ve onda P. Perfecto. ¿Y ahí qué dice? Bradicardia nodal. ¿Por qué? Porque este ritmo que tiene este paciente nace en el nódulo auriculoventricular. Por eso no la ven a la onda P. ¿Está bien la observación? No hay onda P.
Si no, sería una bradicardia sinusal. Y lo que les he puesto es el ejemplo típico de lo que decía, del paciente añoso. Por eso tiene un nódulo sinusal enfermo. Y cuando el nódulo sinusal, que es el que comanda, que es el marcapaso fisiológico, está enfermo, o está enfermo porque se ha ido degenerando, o está enfermo porque, por ejemplo, todas las estructuras tienen irrigación. Ese nódulo sinusal es irrigado. Si, por ejemplo, ustedes tienen que la llama, que la arteria coronaria de la derecha, que es la que irriga ese nódulo, tiene una obstrucción, ese nódulo no le va a llegar la irrigación que corresponde. Entonces, ese nódulo está enfermo, pierde capacidad de automatismo, y acá han tenido suerte este paciente porque podría tener arritmias extrasistólicas, tener muchas extrasístoles. Porque, ¿se acuerdan que habíamos dicho que cuando el comando superior, el fisiológico, disminuye su capacidad de automatismo, cualquier comando que esté por debajo puede tomar eso y generar las arritmias? Acá no. Acá se ha mantenido, y fíjense otra cosa. ¿Qué otro detalle podrían decir ustedes así de las cosas que hemos dicho? Es una bradiarritmia. No tiene onda P. La T es picuda. Bien, ¿y qué más? Porque esto es verde. A ver, ¿qué le llama la atención? La concavidad superior. Pero no es tan cóncavo con los otros, pero bueno. La altura del QRS. Tiene QRS de no mucho voltaje. Está bien. Perfecto. ¿Y el QRS qué les llama? ¿Qué les dice el QRS? ¿Qué es lo que yo les he dicho cuando hablamos de la taquicardia? Angosto. Claro, entonces tiene un QRS bien angosto. Por eso es nodal, por eso es de la unión. Porque tendríamos, si el ritmo fuera un poquito más abajo, se ensancharía el QRS. Podríamos tener bradicardia sinusal con QRS ancho. Entonces esta es una bradicardia, no veo la onda P y tiene QRS angosto. Vayamos a otro lado. Bueno, ahí está. Ahora vamos a hablar clínica. ¿Qué hemos dicho de clínica? Uno de los síntomas que tienen los pacientes. ¿Cuáles pueden ser? Palpitación. Hagamos de cuenta que este es un trazado que corresponde a un paciente, ¿no es cierto? Que este es un paciente, digamos, el primer trazado. Miren los dos primeros complejos en el panel superior. RR. Tiene una medida. ¿Lo ven? Sí. Después del segundo latido, ustedes ven que la onda T está muy pegada a la onda P. Y ahí hay otro latido. Y yo le puse ahí extrasístole auricular. ¿Ese qué es extrasístole? Es un latido anticipado. El latido anticipado, como su nombre lo indica, se pega prácticamente al complejo precedente y se aleja del complejo siguiente. ¿Les queda claro eso? Este espacio que hay acá entre R y R es más corto que este espacio que está acá. El primero de esos espacios, no lo quiero tocar el cursor, se llama intervalo de acoplamiento. Eso se da en todas las extrasístoles. El intervalo con el latido precedente se acortó. Y el intervalo con el latido siguiente se alargó. ¿Y eso cómo se llama? Pausa compensadora, para compensar. Porque si yo lo prolongara esto al trazado y no hubiera más arritmia, ha sido una sola extrasístole la que tiene el paciente, esa distancia RR, digamos, del primer complejo al último complejo, se mantendría sistemáticamente en todo. Es decir, la única alteración está acá. Ahora, miren el panel del medio. Ese también es un latido que se pega al precedente y se aleja del siguiente. Intervalo de acoplamiento. Eso pueden ser fijos o pueden ser variables. Hay veces que esos intervalos están así y se repiten sistemáticamente siempre que aparezca una extrasístole. O hay veces varían. Pero acá, ¿cuál es la diferencia con el anterior? No tiene onda P, por eso nace en el nodo auriculoventricular. Y miren el panel inferior. ¿Qué es lo que pasa en el panel inferior? Lo que pasa en el panel inferior es que la extrasístole, que está pegada al precedente, no tiene la misma morfología. Fíjense, es un complejo totalmente bizarro, muy ancho. Esa es una extrasístole que ustedes ya saben que se ha originado ¿dónde? Debajo del nódulo auriculoventricular, se ha originado en los ventrículos. Todo lo que se origina en el ventrículo tiene morfología mucho más ancha. Fíjense una cosita para recalcarle, una diferencia. Miren la extrasístole de arriba, supraventricular. Ustedes ven que allá dice RR menor de 2 RR. Eso es porque la pausa compensadora
no alcanza a ser el doble del intervalo RR. Eso pasa en las supraventriculares. La pausa compensadora no llega a ser el doble, y sí es el doble en la extrasístole ventricular. Ese es un detalle, una diferencia que hay entre uno y otro. Pero el paciente siente lo mismo. El paciente siente palpitación o ha sentido una palpitación única. Ustedes hacen el trazado y tienen alguna de esas posibilidades. Veamos si le traigo un electro que vea. Ahí está, por ejemplo. Ese es un trazado que tiene un ataque arrítmico. Empecemos siempre. ¿Qué tiene? Tiene un ataque arrítmico. No dicen nada. Dicen, lo único que han dicho con eso es que tiene la frecuencia mayor de 100. Pero le digo eso porque, fíjense, esta no es una taquicardia sinusal. Es una taquicardia auricular. Eso va, como todas las cosas, se va complejando. Es decir, que el marcapaso no está en el nódulo sinusal. Está un poco más abajo. Pero por arriba del nódulo auriculoventricular, que es el que tamiza, que es el que pone la... Eso no es fácil verlo. Necesitan obligatoriamente ver un trazado de dedos. ¿Ven ahí abajo? Y hay veces tampoco. Si ustedes lo ven rápido, eso no les permite decir esto es una taquicardia auricular, porque no se originó allá arriba, se originó un poquito más abajo. Hay veces que es necesario o ver B1 o hacer un registro que se pone un catéter por nariz, se llega por esófago hasta detrás del corazón y ese cablecito se lo conecta a la precordial B1. El cablecito, al estar en el esófago, ese electrodo, está muy cerca del corazón, entonces amplifica el tamaño de las ondas. Entonces ustedes van a ver con claridad en ese registro intraesofágico lo que no ven en un registro de superficie. No, casi no se hace, porque en general, o uno puede hacer, por ejemplo, un masajear el seno carotídeo, enlentece la frecuencia y ahí van a aparecer, a ver, miren, acá se ve bien, a ver, ya les muestro, esperen que le dé el cursor, miren, ¿ven ahí la onda P? Ahí está la onda P, también, metida en la onda T, y ahí está el latido que sigue de eso, y ahí está y ahí está de nuevo la onda P, ¿ves? Ahí hay 3 ondas P. 2 es la que está ahí, y la primera, morfología típica, y la otra está metida dentro del complejo QRS. Eso es lo que yo les decía. Hay veces ustedes no ven eso y ustedes no van a decir, podrían decir, y esto impresiona como una taquicardia sinusal. Pero por eso esto es una cuestión de observación, hay que ser detallista para estas cosas. ¿Eh? Y lo que le quería mostrar, esta es una taquicardia sinusal, pero miren el latido que tienen, el ancho, el bizarro, el que es completamente diferente a los otros. ¿Qué es eso? Esto. ¿Lo ven o no lo ven? Si no ven esto, al oculista. Eso es una extrasístole. ¿Tiene la misma forma que el resto del trazado? No. ¿Es más ancha que el resto de los complejos? ¿Dónde nace la extrasístole? Entonces esa es una extrasístole ventricular. Este es un paciente que tiene una taquicardia sinusal con una extrasístole ventricular. Veamos otro. Si esa extrasístole ventricular única se repite y hay varios latidos pegaditos o ahí como encadenados, pasa lo que está allá arriba. Eso es una taquicardia supraventricular. Los complejos son angostos, van muy pegados uno de otro, no van precedidos de onda P. Ustedes no ven onda P ahí. Entonces, yo le dije, ¿cómo era más fácil que digan y no se equivoquen? Esta es una taquicardia ¿con qué? Esa no. Esa es con QRS angosto. No te olvides, porque, a ver, quizás te parezca ancho por el esquema, pero ve los complejos previos, los que son latidos normales. Esos latidos normales son iguales a los otros. Nada más que están más pegados los otros y no tienen onda P. Entonces, es una taquicardia. Es una taquiarritmia. Con QRS angosto. Supraventricular, no sinusal. Se origina en las aurículas en alguna parte. Miren lo de abajo. Eso es una taquicardia ventricular. El QRS es más ancho. La morfología es totalmente diferente al latido previo. ¿Lo ven al latido previo? El primer latido tiene una forma. La taquicardia ventricular tiene otra forma. Quizás sea un ejemplo grosero pero para que les quede. Y tienen las taquicardias ventriculares esos dos otros hechos que ven ahí. Se llaman fusión y captura. ¿Qué es? Fusión es un latido de fusión.
es una mezcla. Una mezcla entre lo que es el primer latido, ven el latido normal, y lo que es el latido de la taquicardia ventricular. Miren donde dice fusión. Tiene una onda Q chiquita, una R que es parecida y tiene la misma altura que el primer latido. Y después tienen la morfología de la taquicardia. Ese es un latido de fusión. Eso es típico para decir taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular son taquicardias con QRS ancho, ¿eh? Y que tienen que tratar de identificar eso. Eso no es fácil, pero por lo menos que conozcan el nombre. Hay cosas que quizás como médicos generales y como médicos clínicos no necesiten saber. Yo creo que ustedes, cuando rindan clínica, uno no le va a exigir a ver dónde está el latido de fusión. No, pero que le suene por lo menos, que por lo menos le suene. Una es esa. Y lo otro que tienen que saber identificar es que es una taquicardia con QRS ancho, que vaya a una unidad coronaria, derivar a una unidad coronaria para que le hagan registros seriados, monitoreo, 24 horas y demás. Y lo otro es que en medio de la taquicardia aparece un latido de nuevo normal como el primero. Eso es que ha vuelto a capturar el ventrículo como corresponde. Entonces, siempre en las taquicardias ventriculares van a encontrar QRS ancho, un latido de fusión y después la captura del ventrículo nuevamente. Y en las supraventriculares, ¿cómo eran? Eran QRS angosto, no hay onda P que la preceda. Vamos a ver si tenemos algún ejemplo. Esto es una taquicardia sinusal con bloqueo AB, lo pasemos rápido, que tiene lo que decíamos, ¿se acuerdan que yo les decía recién? Que muchas veces es muy difícil distinguir si es sinusal o si es auricular, porque puede aparecer como sinusal y sin embargo si ustedes pusieran el cablecito ese intraesofágico o masajearan acá el seno carotidio, la abrirían y podrían ver varias de esa onda P que hemos visto que pueden estar o metidas en el complejo QRS o en la onda T. Vean B3. ¿Ven B3? ¿Ya lo tienen ahí? ¿Ven que hay como, después del QRS parece una M chiquitita? Bueno, esa M chiquitita en realidad es una onda P que está metido en la onda T. Por eso, lo que tendría que corresponder a un solo domo que tenga la onda T, parece que está mellada y que tiene dos domos. Pero uno de esos es la onda P. ¿Ah? Por eso es taquicardia auricular. De todas formas, para que quede claro, es una taquicardia con QRS angosto, ¿eh? Que tiene una frecuencia, no sé, de 140 más o menos latidos por minuto, y el QRS angosto, y que no tiene extrasistolia. Esa es una forma que pueden decir, ¿qué tiene este electro? Y bueno, tiene una taquicardia con QRS angosto, que tiene una frecuencia de tal, y no hay arritmia, ni hay trastornos de conducción, porque los intervalos están normales, porque los complejos no están ensanchados. No han precisado, no han dado un detalle fino, pero han dado un pantallazo general bien orientado. ¿Eh? Veamos otra. Esa es una taquicardia. Lo único que les dice acá es que yo le he puesto reentrada para que se acuerden. Uno de los mecanismos que genera el automatismo para que sea persistente, para que eso se perpetúe, son los circuitos de reentrada. Ustedes lo van a ver esquematizado en los libros. Son unos circuitos que tienen la flechita así y todo el tiempo está girando ahí. Taquicardia sinusal reentrante. Y eso se da en una patología, el estenosis mitral. ¿Cómo encontraría uno? A ver, han visto ya estenosis mitral, ¿no es cierto? Han tenido clases de valvulopatía. Si uno hace un electro, el estenosis mitral tiene algo típico, la onda P. ¿Qué morfología tiene la onda P? Picuda. A ver, veamos un poquito, razonemos. ¿Qué pasa en la estenosis mitral? Está cerrado el orificio. Es una M. Es típico la M en la onda P. ¿Por qué? Está cerrado el orificio, entonces la aurícula se empieza a hipertrofiar, porque trata de vencer el obstáculo que es que la válvula esté cerrada, y va modificando su morfología. Y esa estenosis mitral da mucha arritmia, justamente por eso, porque la aurícula, para vencer el obstáculo, se va hipertrofiando, se va desorganizando. Se desorganiza, y cuando se desorganiza, recuerden la primera diapositiva, el sistema de conducción, nódulo sinusal, vienen las fibritas ahí, llegan al nódulo AB. Al agrandarse, al dilatarse y al hipertrofiarse la aurícula, se desorganizan las fibras. Supongamos que los miocitos tuvieran que estar uno a uno así, uno al lado del otro, ahí y acá. Bueno, cuando se agrandó, cuando se hipertrofió, esa arquitectura cambió. Y siempre todo cambio en la arquitectura de la aurícula genera arritmias. Por eso las estenosis mitrales tienen muchas taquicardias sinusales, tienen mucha extrasistolia y suelen tener fibrilación auricular.
y por ende son muy embolizantes, que le deben haber dicho eso. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Veamos otro ejemplo. Fíjense, yo les he dicho hace un rato, las taquicardias sinusales hay veces que son muy parecidas y no se las logra identificar con una taquicardia auricular. Es decir, frecuencia aumentada, una nace en el nódulo sinusal, la onda P con las características morfológicas comunes, que no dura más de tantos segundos, que tiene un intervalo de tanto. Si nace un poquito más abajo y tiene mucha frecuencia, es auricular. Y el diagnóstico diferencial entre ambas, yo les dije, no es fácil. No es fácil si la taquicardia auricular, si todas las ondas de la aurícula tienen la misma forma. Pero si tienen diferentes formas, ya es mucho más fácil verlas. Miren el trazado de abajo directamente. ¿Ah? Ustedes van a ver esas ondas P que ven ahí, que son bastante picudas. Pero a ver, fíjense en la onda P, 1, 2, 3, 4, del quinto latido. ¿La tienen? ¿Ven que es la que se ve con más claridad? Vean la del latido número 11. Les digo esto porque me es más fácil decir, así que identificarlo acá el cursor. ¿Ven el latido 11? Esa onda P no tiene nada que ver con la que yo les mostré en el latido 5. Tiene diferente morfología. Entonces, esto es una taquicardia auricular que son de diferentes focos. Por eso, como son de diferentes focos, tienen diferente morfología. Por eso es una taquicardia auricular multifocal. Sigamos. Bueno, esto era para mostrarles, para recordarles. Miren, hemos hablado de taquicardia sinusales y de taquicardia supraventricular. Hemos mostrado un esquema de la taquicardia ventricular. Esta es una arritmia. Estas son de las arritmias graves, son de las arritmias que ponen en peligro la vida del paciente. Sobre todo, si esta taquicardia... Acuérdense que taquicardia, cuando hablamos de supraventriculares o de ventriculares, es más de 3 latidos sucesivos. Eso lo podríamos decir, si fueran 3, podríamos decir que es una tripleta. ¿Ah? 3 latidos ventriculares podrían ser una tripleta. Alguien podría decir, es una tripleta ventricular, o es una taquicardia ventricular. Si eso, hay 3 latidos y después se corta, tiene un valor, pero tiene mucho peor valor si esto se mantiene. Porque si esto se mantiene, y es un corazón enfermo, que tiene una cardiopatía, que es isquémico, que es un valvular, que es un dilatado, que es un insuficiente cardíaco, no lo tolera. El corazón no tolera eso. ¿Y qué hace entonces? Va a ser una descompensación cardíaca, va a ser insuficiencia cardíaca parcial. Veamos ahora un ejemplo de esto. Eso es una taquicardia ventricular MS. ¿Qué significa la MS? Bueno, S de sostenida. Ustedes ven, todo el trazado está con taquicardia. No son 3 latidos, no son 5. Un trazado de esto, cuando ustedes lo ponen en automático, les puede, no sé, supongamos que le dura 1 minuto. Parece nada, pero 1 minuto con ese ritmo, si es un corazón enfermo, lo descompensa. ¿Qué le pasa al paciente? Se le cae la presión arterial, se viene a pique, se comienza a sentir muy mal. Y después lo que le he puesto ahí es con morfología de bloqueo de rama derecha. Con morfología de bloqueo. Porque ustedes vean la forma que tiene el complejo, ya van a ver los bloqueos de rama derecha, tienen distintas... Lo típico que le dije yo que era doble M, R, S, R'. Eso es lo típico. Pero hay otras morfologías, por ejemplo, QRS ancho, una sola onda R para arriba, ese también es una morfología del bloqueo de rama derecha. ¿En qué derivación? En B1. Siempre lo derecho en B1. ¿Ah? Porque el mismo complejo, si es ancho y bizarro, pero no lo tienen en B1 y lo tienen solamente en B5 y B6, es decir, en la otra punta, ubíquense en el corazón. B1 está acá el electrodo, ¿no es cierto? Es B1, B2, B3, B4, B5, B6. Si yo lo veo ancho al complejo en B1, es rama derecha. Pero si yo lo veo ancho en B5 y B6, es bloqueo de rama izquierda. Como una cosa grosera para que ustedes, donde vean que el complejo se ha ensanchado, si es en B1 o en B6, lo va a orientar para decir bloqueo de rama derecha o de izquierda. Por supuesto que hay otras características que definen el bloqueo, la morfología, la duración, pero eso es algo práctico. Entonces, esta es una taquicardia ventricular. Y si yo les dijera, no me digan, bueno, yo les podría decir, bueno, no es una ventricular, es una supraventricular con conducción aberrante, porque aparte este paciente tiene bloqueo de rama derecha. ¿Cómo dirían ustedes entonces para no meterse en camisa de 11 varas y decir que es correcto? Es una taquicardia que
parece que están cansados. Es una taquicardia con QRS ancho. No me han dicho nada, no me han dicho de dónde es. Porque puede ser ventricular o supraventricular. Y si es supraventricular, es porque tiene bloqueo de rama derecha. Pero esta es una monomorfa sostenida. La M es monomorfa. Toda la forma es lo mismo. Ustedes ponen un trazado en D2 y tiran electrocardiograma larga y siempre la taquicardia tiene la misma morfología. Por eso se llama monomorfa. Porque hay otras, eso no le he traído un ejemplo, pero hagan de cuenta, vean la última tira. Ven que todas las espigas parece que van para arriba. Eso sería una monomorfa. Si yo de pronto, donde hay ese artefacto técnico, ustedes ven el artefacto técnico ahí eso no es una extrasístole, no es nada, esto es un artefacto técnico. O el paciente ha respirado, se ha movido, es decir, respiró, ha hecho una inspiración profunda. Si a partir de ahí, la punta que ustedes ven para arriba, la vieran para abajo, eso sería una taquicardia ventricular polimorfa. Y si es solamente eso, un cambio de puntas, eso recibe un nombre especial que se llama torsión de point, torsión de puntas. Es una taquicardia ventricular que se da en determinado tipo de patología. Que se da, por ejemplo, en algo que yo les he dicho. ¿Qué droga les he dicho que puede tener darnos arritmias por un mecanismo iatrogénico? Yo les he dado 2 o 3. ¿Qué les he dicho? Les he dicho antiarrítmico. Bueno, antidepresivo, digital y antiarrítmico. Y de antiarrítmico les dije una droga, como ejemplo típico. Almidorona. La almidorona da efecto proarrítmico y da ese tipo de taquicardia en torsión de puntas. Por eso hay que tener cuidado con la almidorona, que también es otra droga que maneja mucho el clínico. No hay que asustarse con las arritmias. Lo primero que tienen que saber es que no es necesario, salvo urgencia. ¿Y qué es una urgencia? Que tenga una monomorfa sostenida, porque este paciente con ese electro o tenía la presión por el piso o se estaba ya descomponiendo, algo tiene. No es un paciente que esté como cualquiera de nosotros que está sentado acá. Entonces, lo primero, como les decía, es no hacer daño. Una extrasístole o aún muchas extrasístoles, es decir, mucha densidad de extrasístoles en el electrocardiograma no necesariamente requieren tratamiento. Y mucho menos necesariamente requieren obligadamente tratamiento antiarrítmico. Solucionan el problema de base y no necesitan tratar con antiarrítmico. Por ejemplo, si ustedes tuvieran una taquicardia sinusal por hipertiroidismo, regular la dosis, no la mediques a la taquicardia sinusal, regular la dosis de la hormona tiroidea y con eso solo se va a regular. Ahora, si está muy molesto y le molesta mucho y querés ganar tiempo, le vas a dar un beta bloqueante que va a ayudar, pero no le des un antiarrítmico, y menos un antiarrítmico como la amiodarona, que tiene larga vida de duración. Ustedes le dan a un paciente, lo tienen con amiodarona, pasa un mes, 2 meses, un año, le quitan la amiodarona y sigue con el efecto de la amiodarona 30, 45 días y no se sabe con precisión cuánto tiempo más, aún que la hayan interrumpido el tratamiento. Por eso hay que utilizar medicación que tenga vida media corta, y quizás la vida media corta sea, digamos, para poder administrar, digamos, facilitar la adherencia, lo que le dijo la doctora, una administración diaria. Pero la amiodarona es un tema complicado. Aparte tiene una molécula de yodo y bloquea la tiroides. Entonces ya saben que la amiodarona en los tiroideos está contraindicada. Veamos más ejemplos. Flatter. ¿Se acuerdan lo que yo les dije? ¿Qué les dije? ¿Cómo ven ustedes la línea de base? Como un serrucho. Miren la parte de arriba. 3 festones, 3 onditas, QRS. 3 onditas, QRS. 3 onditas, que son las ondas P. Esa es la contracción de la aurícula, QRS. Este sería un flatter auricular con conducción fija, porque siempre hace lo mismo. 3-1, 3-1, 3-1. Y ustedes vean que en esa conducción fija, ¿cómo estaría el intervalo RR? Arriba. Regular, igual, todos los intervalos son iguales, porque siempre se repite la misma secuencia. Ahora, si el flatter tuviera conducción variable, ¿qué sería? Podría ser 3-1, 2-1, 4-1, bueno, ahí ya se desorganiza, ya el intervalo RR es desigual. Miren para que les quede gráfico, miren arriba el flatter y miren abajo la fibrilación. La fibrilación siempre tiene intervalos RR desiguales. Si ustedes me dicen, yo les pidiera, dígame, ¿qué es lo característico de una fibrilación auricular? 2 cosas quiero que me digan, a ver.
RR desigual sería una. ¿Y lo otro? ¿Cómo? No tiene onda P. No ven ninguna onda P. ¿Ven alguna onda P allí? No. Entonces, ausencia de onda P e intervalos RR desiguales. Eso es típico de la fibrilación auricular. ¿Eh? ¿Auricular o ventricular? Auricular. De la ventricular, olvídate, se está muriendo el paciente. ¿Qué es lo de abajo? Claro. ¿Ah? Claro, vamos viendo el ejemplo ese. No, lo que les puse es tres registros, digamos, tres esquemas para destacar las diferencias de una de otra y la fibrilación ventricular para que lo tengan en cuenta. Eso no amerita nada más que un solo tratamiento. ¿Cuál? Eso tienen que chocar al paciente, ¿eh? Hacerle una descarga eléctrica para sacarlo rápidamente de eso porque ese es un ritmo premortem. Bueno, está claro entonces flutter y fibrilación. En el flutter ven ondas P, ven muchas ondas P, parece un serrucho. Y los intervalos pueden ser RR iguales o desiguales. Ya estamos pasados, ¿ven? Un ejemplo de fibrilación auricular. ¿Ven los intervalos cómo están? Desiguales. Ven algunos que están más cortos, otros que están más largos. Y ven arriba, en B1, ¿qué pasa? Hay un temblor. Bueno, ese es un artefacto técnico. Porque tampoco vamos a decir que es un Parkinson, porque tiene una sola derivación. Es un artefacto técnico que se dio justo ahí en ese registro. Fibrilación auricular. ¿Lo ven ahí? El ritmo, vean, yo le puse abajo, ritmo ventricular irregularmente irregular. Es un caos. Si ustedes hacen mediciones y miren distancia que hay de complejo a complejo, son todas las mediciones desiguales. Eso es típico, entonces, de la fibrilación auricular. Fibrilación auricular en estenosis mitral, lo que ya habíamos comentado, intervalos RR desiguales, sigamos. Fibrilación auricular, bueno, este es diferente, este es un bloqueo AB de tercer grado. Ya lo dejemos a esto para que lo veamos después, para que no se confunda. Aleteo auricular, ¿qué dice ahí abajo? Con conducción 2.1. ¿Qué les dije yo del flutter auricular con determinada frecuencia cardíaca? Vamos. Les dije que cuando tengan una taquiarritmia de 150 latidos por minuto, desconfíen que sea sinusal y que puede ser un flutter. El flutter, a ver, veamos si puedo volver a esto. El flutter auricular, que tiene conducción 2.1, 2 ondas P, un QRS, tiene sistemáticamente 150 latidos de frecuencia. Entonces, cuando tengan eso y no la vean a la onda P, porque les vuelve mucha frecuencia, ¿qué pasa? Se compactan los complejos, no ven el intervalo, no ven las ondas. ¿Ah? Entonces, ese es con conducción 1. Y fíjense ustedes qué parecidos que son todos los intervalos de RR. Miren el latido de abajo. Parece que están calcados, ¿eh? Uno al lado de otro. Sigamos. Sin embargo, este tiene conducción variable. Es irregular. Ustedes podrían decir, puede ser una fibrilación. Hay quienes usan, para zafar y no equivocarse, decir, esto es un fibrilo flutter. No he dicho nada, pero está ahí. ¿Eh? Pero con eso ustedes, que es una acepción que está aceptada. Pero lo que ustedes tienen que precisar es, ¿veo onda P? No veo onda P. Si no veo onda P, es fibrilación. Si veo onda P y sobre todo tiene ese detalle festoneado que parece un serrucho, es entonces una flutter auricular. Esto es un ejemplo abajo del flutter, arriba de una fibrilación auricular. Acuérdense de una cosa, los flutters siempre les he dicho que van con patología cardíaca. No tienen flutter un paciente que tiene un corazón sano. En cambio, la fibrilación auricular, que es una patología cuya prevalencia va aumentando conforme aumenta la edad. Hay mucho más fibrilados viejos que gente joven, como aumenta la prevalencia de muchas cosas. Pero en esto es típico. El flutter siempre con patología cardíaca. La fibrilación auricular puede ir sin patología cardíaca. Puede ser un episodio paroxístico único que puede tener una sola vez el paciente y no lo vuelvo a repetir más. Y el ejemplo de arriba de fibrilación auricular justamente puede darse, como ustedes ven en la parte que dice, en la columna que dice etiología, o con cardiopatía, con cualquiera de ellas. ¿Se acuerdan cómo hemos visto etiología de las arritmias? Que puede haber con cardiopatías, o en todo caso en un corazón sano, pero en un paciente que tiene otra patología, en el hipertiroideo, en el lupus sistémico, en la amiloidosis cardíaca, en otras disfunciones tiroideas, en feocromocitoma, etc. Veamos otro ejemplo. Bloqueo. Miren lo de abajo para que sea más fácil. Ven la P, ven el QRS,
ven el PR, medía mayor de cuánto. Si mide mayor de 0,20, bloqueo AB de primer grado. Lo de arriba es otro tipo de bloqueo, se llama bloqueo sinoauricular. Nace el estímulo en el nódulo sinusal, pero no llega a pasar el nódulo auriculoventricular y por ende no hay contracción ventricular. Entonces pasa eso, hay un vacío. Pero ustedes no ven una onda P que no es conducida. Ustedes ven P, QRS, T, P, QRS, T, P, QRS, T, ¡pum! Viene una línea de base y vuelve el latido. Ese es un bloqueo sinoauricular. No se condujo el estímulo desde el nódulo sinusal, lo que estaba arriba de todo marcado en amarillo en la primera diapositiva, y no progresó por las fibrillas especializadas que están en la aurícula. Entiendo que es mucho, pero bueno, no tenemos... Ven esto. Ritmo sinusal normal, bloqueo de rama izquierda. ¿Qué le había dicho yo del bloqueo de rama izquierda? Que lo vean ¿dónde? Que lo vean en B5 y B6. Mírenlo allá en B5, ¿lo ven ahí? B5 y B6. Y mírenlo en D1. Siempre, acuérdense, en el electrocardiograma, D1 y ABL, B5 y B6 es cara lateral del corazón. Por eso que yo les decía, si el QRS lo ven ancho en B5 y B6, es bloqueo de rama izquierda, porque es la cara lateral del corazón. Bueno, esto es lo mismo, lo que ya les he dicho. Para recordarles, las arritmias se clasifican por frecuencia cardíaca, por regularidad, por el origen donde lo tenga o por el mecanismo que la genera. Casi todas las arritmias, sobre todo las taquiarritmias, tienen que ver con mecanismos de reentrada o automatismo aumentado, los dos primeros. Eso es, digamos, es la regla. Bloqueo de rama derecha. La morfología típica del bloqueo de rama derecha. R chiquita, S profunda, R prima grande. Eso es típico. ¿En quién van a prestarle atención? Sobre todo en nuestro medio, los pacientes chagásicos. Casi todos los pacientes chagásicos, no es obligación, pueden tener bloqueo de rama derecha. Y bloqueo de rama izquierda, ¿en dónde lo ven? Ustedes ven que ahí he puesto arriba, en B1 y B2 el bloqueo de rama derecha, en B5 y B6 el complejo ancho y bizarro, pero que no tiene la misma forma de M de aquella. El complejo puede estar bizarro, y ustedes ven que parece una M chiquitita en la parte superior, pero no la morfología típica del que tiene. Grábenselo bien a esto, porque esa es la imagen típica que tienen los bloqueos. Miren esto. Parece un ritmo sinusal normal, pero tiene un bloqueo de rama derecha. ¿Dónde lo ven el bloqueo de rama derecha? En B1. Tiene más de 0,12, acuérdense. Para bloqueo completo siempre tiene que tener el complejo más de 0,12 de segundo. Y fíjense, este no es el ejemplo típico, este no tiene la forma de una M. Empieza con una onda Q y tiene una onda R, pero el complejo mide más de 0,12 segundos. Entonces, es un bloqueo de rama derecha. Y si se asocia que es un paciente que está cursando un infarto inferior, la cara inferior del corazón, que en el electro es D2, D3 y ABF, está irrigada por la coronaria derecha. Y si hay un infarto, quiere decir que la irrigación por la coronaria derecha se ha visto interrumpida. Da el infarto, pero esa misma arteria es la que irriga parte del sistema de conducción. Y por eso tenemos los bloqueos típicos. ¿Seguimos? Miren ahí, bloqueo de rama derecha, típico allá arriba. Ancho, bizarro, no tiene la forma M típica. Bloqueo de rama izquierda abajo. Miren D1, complejo ancho, y miren B5 y B6, complejo ancho. Miren esto. ¿Qué es esto? Es una taquicardia. ¿Cómo tiene el QRS? Lo tiene ancho. ¿Qué frecuencia cardíaca tiene abajo? 150. Si es 150, ¿en qué piensan? Que puede ser un flappер. Acuérdense, siempre 2-1 puede ser un flapper. Pero yo le podría decir, bueno, pero no sé, tiene QRS ancho, puede ser también una taquicardia ventricular. Bueno, eso ya es una disposición algo más fina. Lo que es importante es que reconozcan ustedes algunos de estos patrones. Y con esto ya creo que vamos a ir terminando. Cuando se habla de bloqueo, o está enlentecida la conducción del nódulo sinusal al nódulo AB, bloqueo AB de primer grado. Está demorada la conducción. PR mayor de 0,20. Pero a su vez, el estímulo puede nacer
y puede pasar lo que pasa acá. En un latido tarda tanto en llegar al nódulo AB. En el latido siguiente tarda un poquito más. En el latido siguiente tarda un poco más. En el latido siguiente más. Y en el próximo latido no se conduce. Sale la onda P, que es lo que está allá, y después no hay QRS, hasta que vuelve a aparecer otra onda P. Ese es un bloqueo AB de segundo grado, que se llama